Hola, bienvenidos a este nuevo análisis, que como saben está basado en los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre los Salmos, con una historia que de verdad es increíble. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. ¿Por qué pasa que a veces gente que ha visto milagros impresionantes, que ha vivido cosas de no creer, termina como si nada, desagradecida, incluso rebelde? Pues el Salmo 78 nos va a dar unas pistas impresionantes para entender esta paradoja tan humana. Para empezar a desentrañar este misterio, lo primero es entender qué tipo de texto es este. ¿No es un regaño? ¿No es una lista de reglas? Es otra cosa. Este salmo es un masquil. Esta palabrita hebrea viene de una raíz que significa iluminar. O sea, es una historia que no busca tanto darnos información en la cabeza, sino traer luz al corazón. La idea no es solo leerla, sino que nos mueva por dentro, que nos haga reflexionar. Y bueno, el Salmo entra de una vez al grano, nos muestra cuál es el problema de raíz, el nudo de todo el asunto en el corazón humano. Y aquí, ojo con esto que es clave. La palabra hebrea que se traduce como rebelde es mará, que también significa amargada. O sea que la rebelión no nace de la nada, tiene su raíz en un corazón que está amargado. Piénsenlo, tiene todo el sentido. Cuando uno guarda amargura, pues es mucho más fácil que se rebele, que proteste por todo. Y esta tabla lo muestra perfecto. Se ve clarísimo el ciclo. Por un lado está la provisión increíble de Dios. Les da maná, agua de una roca, los guía, todo. Pero por el otro lado está la exigencia humana que nace de esa amargura. Siempre viendo el vaso medio vacío, siempre pidiendo más. Esto nos enseña que la gratitud no depende de cuánto recibimos, sino de la actitud del corazón. Es que, fíjense, el problema aquí no era el hambre. El problema era que estaban poniendo a prueba a Dios. Le estaban exigiendo que les demostrara su amor, pero en los términos de ellos. Es como decirle, mira Dios, tu provisión no me sirve si no es exactamente como yo la quiero. Una prueba de poder, no una necesidad real. Entonces, ¿cuál es el resultado de vivir en ese ciclo de amargura y rebelión? Pues el Salmo nos lo muestra con un ejemplo muy concreto y muy diciente. Y ese ejemplo es Efraín, que aquí representa a las tribus del norte de Israel. ¿Qué hicieron? Rompieron el pacto, se fueron detrás de otros dioses, el Salmo los llama sus otros amantes, crearon sus propias reglas, sus propios altares, se volvieron, como dice el texto, un arco engañoso, o sea, un arco que no da en el blanco, que no cumple su propósito. Al final, ¿qué pasó? Pues que al confiar en sus propias fuerzas, en sus propias ideas y en otros dioses, el resultado fue la ruina total. Terminaron en el exilio, perdidos, un fracaso completo. Pero aquí, justo cuando parece que todo está perdido, la historia da un giro impresionante, porque si algo nos enseña este salmo, es que Dios no se rinde con su pueblo. Entonces, en lugar de abandonar a todo el mundo por la infidelidad de Efraín, Dios hace algo distinto. Da un giro en su plan y escoge a un nuevo líder, uno que nadie se esperaba. Y escoge a David. Y uno podría pensar, bueno, seguro escogió a alguien perfecto, intachable. Para nada. David cometió pecados terribles. Pero, y aquí está la gran diferencia, David nunca cometió idolatría. Su corazón, con todo y sus fallas, siempre apuntó a un solo lugar, al Dios verdadero. Él sí entendió lo que era fallar y depender totalmente de la gracia, del perdón no merecido. Y todo esto nos va llevando a la solución definitiva que propone el Salmo. Y es una solución que, la verdad, es radical y nos deja sin palabras. Y aquí, en este versículo, está la clave de todo. Estaba ahí, escondida a plena vista. Dice que el pueblo no confió en su salvación. La palabra hebrea para salvación es Yeshuato. ¿Le suena? Contiene el nombre Yeshua. El problema de Efraín no fue solo la amargura o la idolatría. El problema de fondo fue que dejó de confiar en él, en la salvación que solo él podía dar. O sea, piénsenlo un momento. El plan de Dios no era castigar a su pueblo, aunque lo mereciera. El plan era mucho más increíble. Era ir a la raíz del problema y destruir lo que los tenía atrapados, lo que los esclavizaba. Y aquí se resume la lógica de este amor tan asombroso. Primero, la infidelidad merece la muerte. Eso dice la justicia. Segundo, el amor de Dios es más fuerte, es eterno. Entonces, ¿cuál es la solución? Tercero, Yeshua se pone en el lugar de los infieles. Y cuarto, Él muere. No solo para pagar por la infidelidad, sino para destruir el poder de la muerte. Es increíble el pensar que Él prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros.
Bueno, y después de toda esta historia tan profunda que hemos recorrido, la pregunta que nos queda es, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra vida hoy? El Salmo nos deja con esta pregunta, que es para que cada uno se la haga. ¿En dónde estamos poniendo nuestra seguridad? ¿En nuestro propio esfuerzo, en sentir que nos lo hemos ganado, como Efraín? ¿O en la gracia de aquel que murió por nosotros cuando no lo merecíamos para nada, como lo entendió David? Claro, esto que vimos es apenas un vistazo, una introducción a la riqueza de este salmo. Si de verdad quieren profundizar, el estudio completo verso por verso está disponible en línea en la página del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. No se lo pierdan. Hola y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy pues continuamos nuestra serie sobre el libro de los Salmos, un recorrido que, como ya saben, se nutre de los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Y hoy nos toca un salmo que es todo un viaje. Es largo, denso y, la verdad, un poco incómodo. Hablamos del Salmo 78. Totalmente. Este no es un salmo para leer a la ligera. Es un recuento histórico completísimo. Se le llama un masquil de Asaf. Asaf, que era uno de los directores de música del rey David. Exacto. Y la idea de un masquil es que sea un salmo para reflexionar, para que nos caiga el 20, como decimos. Justamente. Y nos obliga a confrontar una pregunta que resuena a través de toda la historia y, si somos honestos, pues en nuestras propias vidas. Justo a eso quería llegar. La pregunta que este salmo pone sobre la mesa es brutalmente directa. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, después de ser testigo de milagros espectaculares, De ver el mar abrirse, de recibir comida del cielo, cómo pudo ser tan ingrato y rebelde, una y otra vez? Y sobre todo, ¿qué nos revela esta historia tan frustrante sobre la naturaleza del amor de Dios? Vamos a meternos de lleno en esto. dale. El Salmo arranca con una frase que suena a orden. Escucha, pueblo mío, mi ley. Pero aquí, la primera pista está en esa palabra, ley. En hebreo es Torah. Y eso lo cambia todo, ¿verdad? Lo cambia por completo, porque cuando oímos ley pensamos en un código penal, en un reglamento. En reglas. Exacto, pero Torah significa en su raíz instrucción, enseñanza. Y lo fascinante es cómo se imparte esa instrucción. No es una lista de haz esto y no hagas aquello. Es más bien un siéntate que te voy a contar una historia. Precisamente, el versículo 2 lo dice explícitamente. Abriré mi boca en proverbios. La palabra hebrea ahí es mishlei. Que no son solo refranes entonces. Para nada. Son parábolas, ejemplos, comparaciones. La instrucción divina viene envuelta en la gran narrativa del pueblo. La historia de Abraham, la de José, la del Éxodo. Esa es la Torah. Es una pedagogía divina basada en contar historias. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente profunda. Porque esa frase exacta, abriré mi boca en proverbios, aparece citada siglos más tarde en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, así es. Y Mateo la usa para explicar por qué Yeshua enseñaba en parábolas. Es como si el evangelista nos estuviera dando un código para entenderlo todo. Espera, entonces lo que se está tejiendo aquí es que la voz que habla en el Salmo 78, esa voz divina que usa historias para instruir a su pueblo, Ajá. es la misma voz de Yeshua, hablando a través de sus parábolas. Esa es la conexión que el texto nos invita a hacer. No son dos momentos distintos, sino la misma voz resonando a través del tiempo. Es la manifestación de un amor paciente que, desde el principio, ha intentado captar la atención de su pueblo no con decretos fríos, sino con, el calor de un relato, de una historia compartida. Pero claro, por más que la instrucción viniera en forma de historia, no siempre fue bien recibida. El Salmo le advierte a las nuevas generaciones que no sean como sus padres. A los que describe como una generación contumaz y rebelde. Y esto nos devuelve a la pregunta central. ¿De dónde viene esa rebeldía tan terca, tan persistente? El propio idioma hebreo nos da una pista psicológica tremenda. La palabra que se traduce como rebelde es Mara. Mara. Sí. Y lo fascinante es que Mara también significa amarga. Amarga. O sea, que para la mentalidad hebrea, la rebelión no es principalmente un acto de fuerza o de desafío, sino que nace de un sentimiento, de una herida interna. De algo que nos amarga, exactamente. Es la misma raíz que usa Noemí en el libro de Ruth, cuando dice, no me llaméis Noemí, que es placentera, sino llamadme Mara, amarga. Claro. Y de aquí sacamos un principio espiritual clave.
La amargura y la tristeza son el caldo de cultivo perfecto para la rebelión. Una persona agradecida, con un corazón contento, es mucho menos propensa a pecar deliberadamente. La amargura, el sentir que la vida o Dios te deben algo, esa es la puerta de entrada. Es la eterna decisión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si uno se enfoca constantemente en lo que falta, en la queja, en el resentimiento, ahí es donde se instala la amargura. Entonces, el problema de fondo es una profunda ingratitud. Es la raíz de todo. Y el Salmo lo lleva a otro nivel cuando dice que su espíritu no fue fiel a Dios. La palabra para espíritu es ruaj, Ruaj. que es la misma palabra para aliento, el aliento de vida que Dios sopla en nosotros. ¡Qué imagen tan potente! O sea, el Salmo está preguntando, de una forma poética y desgarradora, ¿cómo es posible serle infiel a aquel que te está dando el mismísimo aliento con el que vives y respiras en este preciso segundo? Es la máxima expresión de la ingratitud. Es darle la espalda a la fuente misma de tu existencia. Y a partir de ahí, el salmista nos presenta un caso de estudio, la tribu de Efraín. Cierto. El Salmo pone el foco en Efraín, que representaba a las 10 tribus del norte de Israel, y nos da una imagen de fracaso total. Sí, los describe como guerreros, arqueros armados hasta los dientes, que, a la hora de la verdad, volvieron las espaldas en el día de la batalla, huyeron. Y la razón no fue militar, sino espiritual. Exacto. El Salmo nos dice inmediatamente por qué huyeron, porque no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su instrucción. Se olvidaron. El olvido como la gran traición. El Salmo empieza a enumerar todo lo que echaron por la borda. Los milagros en Egipto, el mar abriéndose. El agua brotando de una roca, la columna de nube y de fuego. Es como si tuvieran amnesia selectiva. Y en ese vacío del olvido surge algo peor. Empezaron a tentar a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Tentar a Dios en este contexto significa ponerlo a prueba, exigirle. No era una petición humilde, era un desafío. Era ¿acaso puede Dios ponernos un banquete aquí? Ya nos dio pan, pero ¿podrá darnos carne? Exacto, era la arrogancia de quien cree que Dios tiene que pasar exámenes para demostrar su amor. Y justo en medio de esa descripción de desconfianza, en el versículo 22 hay una frase que al leerla en español parece una más. Dice que todo esto pasó porque no habían confiado en su salvación. Pero aquí es donde el texto original esconde una bomba. Aquí es donde hay que tomar aire. Porque la palabra hebrea que se traduce como salvación en ese preciso versículo es Yeshua. Espera un momento, para que quede claro. ¿Me estás diciendo que el nombre de Jesús, Yeshua, está explícitamente ahí en un salmo escrito siglos antes y está ligado a la razón por la que el pueblo falló? Exactamente eso. El texto no dice que no confiaron en una salvación abstracta. Dice que no confiaron en Yeshua, que ya los estaba pastoreando en el desierto. Esto cambia por completo la lectura. ¡Wow! El problema no era solo la ingratitud o la amnesia, era una falta de confianza personal en aquel que era su salvación en ese momento. Eso es, impresionante. Le da una dimensión completamente nueva a toda la historia. Y esa infidelidad de Efraín, de la casa de José, tiene una consecuencia directa en el Salmo. Dios los desecha y elige a la tribu de Judá y, más concretamente, a David. Así es, el enfoque cambió de la casa de José a la casa de Judá, del norte al sur. Pero aquí es donde me surge una objeción muy grande. Si Dios rechaza a Efraín por su infidelidad, ¿por qué elige a David? David también fue terriblemente infiel, adulterio, asesinato. Son pecados gravísimos. Claro, para mucha gente un asesinato es mucho peor que quejarse por la comida. Cuesta trabajo reconciliar eso. No es una contradicción. Es una pregunta excelente, y es de hecho la clave de todo el Evangelio. La diferencia entre Efraín y David es la diferencia entre dos formas de entender la relación con Dios. Aunque David cometió pecados atroces, crímenes horribles, Sí. nunca, jamás cometió idolatría. Su fidelidad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob fue absoluta y constante, incluso en sus peores momentos. Él nunca buscó a otros dioses. O sea, su corazón, a pesar de sus acciones terribles, seguía orientado en una sola dirección. Exacto. Y lo más importante, David entendió algo que Efraín nunca captó,
la gracia. David sabía que era un pecador. No intentó justificarse por sus obras. Cuando fue confrontado se quebró. Se quebró en arrepentimiento. Él entendió el perdón y confió en la salvación que Dios había prometido que vendría precisamente de su linaje. David representa la justificación por la fe, Efraín representa el intento fallido de justificarse por las obras. Por eso Dios elige a David, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón entendió la dinámica de la fe y la gracia. Entendido. Es una distinción fundamental. Y bueno, después de ver toda esta historia de fracaso, la elección de David, el final del Salmo es muy extraño. Usa una imagen muy violenta. Dice que Dios despertó como de un sueño, como un valiente que grita excitado del vino. ¿Qué está pasando ahí? Ese es el clímax inesperado de la historia. Es una metáfora muy poderosa. Después de siglos de paciencia, de dormitar mientras su pueblo lo traicionaba, Dios finalmente se levanta para actuar de forma decisiva. Pero, y aquí está el giro más grande de todos, ¿Qué pasa? no se levanta para destruir a su pueblo infiel, que es lo que merecerían y lo que esperaríamos. Entonces, ¿contra quién se levanta? Se levanta para destruir a los verdaderos enemigos de su pueblo, los que provocan esa infidelidad. Ah, Los dioses falsos, las potestades espirituales, las fuerzas oscuras que los seducen y los engañan. Dios entiende que su pueblo es la víctima de un engaño cósmico. vale. La ira de Dios no se dirige hacia su esposa infiel, sino hacia los amantes que la engañaron. ¿Y cómo acaba con ellos? Porque no es una batalla convencional. Lo hace a través de un plan maestro, un misterio que, como dice el apóstol Pablo, estuvo oculto por siglos. Dios mismo se hace humano en la persona de Yeshua, el descendiente de David, y permite que esos mismos enemigos, esas potestades del mal, lo acusen, lo humillen y lo matan en una cruz. Y en ese momento, ellos creen que están ganando. Desafía toda lógica. Es que, en lugar de castigarlos a ellos, toma el castigo sobre sí mismo. Exactamente. Es la respuesta definitiva de Dios a la ingratitud humana. Como dice un autor, al final, Dios prefirió morir por ellos antes que vivir sin ellos. Y esa es la conclusión del Salmo 78. ¡Qué recorrido! Es una historia que da un giro de 180 grados. Para que podamos procesar todo esto, ¿qué tal si hacemos una recopilación final? O sea, ¿cuáles serían las lecciones principales para nuestra vida hoy? Claro, yo diría que la primera es muy directa. La historia es nuestra mejor maestra. El Salmo 78 es una invitación a mirar nuestro pasado, personal y colectivo, no para sentirnos culpables, sino para aprender. Para no repetir los patrones. Exacto, para identificar esos patrones de amnesia y amargura y sobre todo para asombrarnos de la constancia de la gracia de Dios que sigue ahí a pesar de nuestros fracasos. O sea, aprender desde la gracia, no desde el juicio. Me gusta. ¿Y la segunda? La segunda es que la actitud del corazón lo es todo. Como vimos, la rebeldía nace de la amargura, de la ingratitud. La lección práctica es cultivar deliberadamente un corazón agradecido. Es un ejercicio diario. De enfocarse en el vaso medio lleno. Justo, en la presencia de Dios en nuestra vida, en lugar de vivir anclados en la queja por lo que creemos que nos falta. Y la tercera, que para mí es el corazón del mensaje, tiene que ver con David. Sin duda, la tercera lección es que nuestra verdadera seguridad y justificación no se encuentra en nuestro propio desempeño, en nuestra capacidad para ser perfectos, porque como David todos fallamos, y a veces de forma catastrófica. Claro. La verdadera seguridad está en confiar en la salvación, en Yeshua, que Dios nos ofrece por gracia. Es un asunto de fidelidad a Él, no de confianza en nuestra propia justicia. Me quedo con eso. Y para cerrar, dejo un pensamiento para la reflexión. Este salmo nos muestra un Dios que insiste en comunicarse a través de historias, de ejemplos. Quizás la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué historias, qué circunstancias en nuestra propia vida está usando Dios en este momento para intentar revelarnos su carácter, si tan solo nos detuviéramos a escuchar? Una pregunta fundamental para terminar. Y para aquellos que quieran sumergirse aún más, analizar este salmo verso por verso y explorar otros estudios, pues la invitación está abierta para que visiten el sitio del Instituto Bíblico Descubre la Biblia en www.descubrelabiblia.online.